entonces entramos en materia. No sé si alguien quiere partir o partimos por Catalina. ¿Listo? Bueno, Catalina, sí, y vamos por ese orden, si les parece. Sí, y más que para nosotros, para todos y todas que están aquí aguantando en este campamento de la dignidad y por la dignidad del pueblo de Chile, que se ha movilizado y nos ha dado una lección a muchos y muchas de nosotros y nosotras. No tenía preparada una presentación, quizás me tome mucho menos de 10 minutos para que podamos pasar rápidamente a las preguntas, pero me gustaría quizás contarles un poco de cómo fue para nosotros vivir este contexto, vivir este acuerdo constituyente, acuerdo por la paz, lo quiso llamar la derecha, y cómo vemos hoy día el escenario que se abre en este debate tanto legislativo, pero también ciudadano, digamos, territorial. En primer lugar, para nosotros, yo soy Catalina Pérez, soy soy presidenta de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio. Llevamos como coalición poco menos de 2 años en el Congreso Nacional, y para nosotros, y lo digo abiertamente, ha sido siempre una tensión el existir y el coexistir con algunos sujetos dentro de ese espacio. Y ha sido una difícil contradicción, porque muchos de nosotras y nosotras estamos más acostumbrados a estar desde este otro lado. Muchos fuimos dirigentes estudiantiles, fuimos dirigentes sociales, algunos dirigentes sindicales. Yo antes de entrar al Congreso Nacional llevo 2 años como parlamentaria, menos de 2 años como parlamentaria, pero antes de eso llevé 10 años siendo dirigente estudiantil. Entonces tenemos una dinámica mucho más del entendimiento de los procesos de movilización social desde su articulación y participación, y nos sentimos parte también de ese proceso. Y nos toca hoy día, nos tocó hace 2 años atrás tomar la decisión de romper las barreras de la institucionalidad, porque no nos compramos este cuento de que lo social está separado de lo político, ¿no? O que las instituciones o la forma de hacer política institucionalizada es solo reservorio de unos pocos privilegiados. Y decidimos ingresar a ese espacio. Y en ese espacio nos encontramos con lo mucho que cuesta mover las pesadas paredes del Congreso para que Chile avance. Y reafirmamos una tesis que muchos de nosotros y nosotras, me imagino, en este espacio tenemos, que es que los grandes cambios que se han producido en Chile y que se van a seguir produciendo, no se producen allá. Y no se van a producir allá. Se producen acá. Gracias al pueblo unido, gracias al pueblo movilizado. Y finalmente el único rol que podíamos tener allá es buscar que esas paredes del Congreso se abriesen para que ingresase ese pueblo sencillo, para que ingresase ese pueblo movilizado. Y creo que en ese rol, en algunos casos los hemos hecho bien y en algunos casos los hemos hecho muy mal. Y este proceso de movilización yo creo que puso en tensión todos esos temores y todas esas preguntas respecto de cuál es el rol que tenemos que cumplir adentro de esas paredes, quienes nos sentimos parte de otra historia, digamos, o parte de de otra contradicción, digamos, del ejercicio de la política. Y eso yo creo que fue lo que más se vivió en el proceso del acuerdo constituyente. El acuerdo constituyente comienza a surgir, tal como decía Luis, en un contexto de profundo temor de la institucionalidad a las siguientes 48 horas que comenzaban a vivirse en Chile. El día lunes a nosotros nos comienzan a llamar desde distintos espacios diciendo que en La Moneda habían, y esto yo nunca lo he contado y entiendo que estamos en un espacio de confianza, pero también creo que estas cosas tienen que empezar a formar parte de lo que el pueblo de Chile conoce. Un día lunes nos comienzan a llamar para decir que habían 24 horas para cerrar un acuerdo, porque si no el gobierno amenazaba con que los milicos iban a volver a la calle. Eso era abiertamente lo que se nos comunicaba desde la derecha, desde algunos sectores de gobierno. Y bajo ese temor, fundado o infundado, comenzó a rápidamente acelerarse un proceso de debate que nosotros considerábamos que estaba completamente cerrado. Cuando nosotros hablábamos de lo constituyente, nosotros siempre dividimos el debate en 2 cosas, como en los triunfos concretos que teníamos que tener como pueblo movilizado, y ahí nos imaginábamos que teníamos que terminar con el modelo de pensiones, que teníamos que generar un salario mínimo, que ayudar a la familia a salir de la línea de la pobreza, etc. Y siempre pensamos que lo constituyente era un debate cerrado, que nunca se iba a abrir ni el gobierno, ni la institucionalidad, menos el Congreso, a legislar respecto de aquello, porque el proceso constituyente en sí mismo ceder poder. Y a la política, y a los políticos, y a la institucionalidad, digamos, nunca le ha gustado ceder poder. Evidente. Entonces, nosotros veíamos lo constituyente como un proceso casi de impugnación
como la sola instalación de lo constituyente como algo que debía estar ahí en el debate, pero que iba a resultar imposible de alcanzar. Y de repente, en este lunes, nos encontramos bajo un nuevo supuesto, que es que eso nos abría la puerta de ese proceso constituyente. Pero ¿bajo qué parámetros?, decíamos nosotros. ¿Cómo va a ser hoy día que el gobierno, que la derecha, que los grandes poderes fácticos y económicos de nuestro país estuviesen abriendo aquello? Y comenzó ahí una vorágine de discusión, tanto desde los presidentes de partido, que comenzaron a reunirse sin los partidos que están aquí presentes, otros presidentes de partido digo, hasta el gobierno, que comenzó a presionar a sus propios parlamentarios para que comenzasen a generar discusiones en el Congreso. Y eso comenzó a fluir, a fluir, a fluir. Se nos cerró inmediatamente la puerta a una asamblea constituyente. Siempre se pensó en lo que el gobierno decía, un congreso constituyente, no sé si se acuerdan, que era el mismo congreso que iba a poder mejorar la constitución. Bajo ese no tenía ningún sentido. Y de repente se empezó a hablar de la posibilidad de una asamblea constituyente y de la posibilidad de un plebiscito. Y todos dijimos como, no puede ser, o sea, ¿por qué? Y en eso nos fuimos desde el lunes hasta el miércoles, y el día miércoles, en un encuentro cerrado de presidentes de partido, a los que, me atrevo a decir, a ninguno de los partidos que está acá se los invitó, comenzó a hablarse de los términos de esta conversación. Y ahí hubo que tomar una decisión. Algunos de nosotros, que nos enteramos de esta reunión, decidimos irrumpir en la reunión, y creo que todos los partidos que están aquí presentes ese día decidimos irrumpir en esa reunión, y comenzamos a ver cómo esto entraba a vislumbrarse. Y ahí la pregunta que había que hacerse era si es que qué tan verdad, qué tanta realidad podía significar que realmente las instituciones, que realmente el gobierno, que realmente los partidos de derecha estuviesen disponibles a abrirse a un proceso constituyente, y bajo qué condiciones, por qué, de nuevo. Y yo creo que todavía no tenemos esa respuesta. ¿Por qué? Yo creo que, y muchos de nosotros, más desde la guata que desde la racionalidad, decimos por temor al fuego. Por temor al fuego, por temor a la barricada, por temor al pueblo. El Congreso Nacional en Valparaíso lo han desalojado 3 veces por temor a que la marcha llegue al Congreso. ¿En qué mundo estamos en que le tenemos miedo a que la marcha se acerque a su representante, en que la marcha se acerque al Congreso? ¿Por qué es un problema que los patios del Congreso se llenen de gente movilizada? ¿Por qué es un problema que las tesis lleguen a hacer una performance para pedir paridad? Pero yo creo que ese miedo al pueblo movilizado, ese miedo al fuego que tienen las personas que tienen cosas que se pueden quemar, fue lo que comenzó a abrir la puerta a la posibilidad de hablar de lo constituyente y de hablar de una nueva constitución. Y ahí yo creo que a nuestro lado nos invadió otro miedo. Y ahí yo quiero ponerlo sobre la mesa también. Yo creo que nunca está bien hacer política en base al miedo. Pero creo que nos pasa y tenemos que cuidarnos de eso recurrentemente. Yo creo que a nuestro sector se le abrió un miedo, que es que esa puerta se fuese a cerrar. Que es que esa pequeña ventana de lo constituyente, algo con lo que nosotros venimos soñando desde que comenzamos a hacer política, se cerrase. Y que la derecha fascista volviese a sacar a los militares a la calle y arriesgar a la vida de nuestra gente, no de su gente, de nuestra gente. Yo creo que ese miedo nos empujó a muchos de nosotros a sentarnos en un lugar en el que para ninguno de nosotros fue cómodo estar, a conversar con gente para la que ninguno de nosotros es cómodo conversar, sabíamos nosotros, poniendo nuestro capital político por delante y es disponible a cederlo por completo, en el entendido y con la esperanza de que lo que podíamos generar ahí era más grande que todos nosotros, porque implicaba un ceder poder desde la institucionalidad, producto del miedo al pueblo movilizado. Implicaba, y yo lo dije en la intervención que hicimos cuando firmamos el acuerdo, esto no podía significar un cierre de nada, porque nadie podía arrogarse ahí el cierre de una movilización o el cierre de un conflicto. Esto tenía que significar sino el comienzo de algo, la habilitación de un debate. Y la derecha ahí fue muy hábil en instalar el acuerdo constituyente como un acuerdo por la paz y como un cierre de, cuando esto está lejos de terminar, cuando esto está lejos de cerrar, y cuando hoy día nos encontramos todavía dando la pelea para que una asamblea constituyente sea realmente una asamblea constituyente, para que realmente tenga paridad, para que realmente pueblos indígenas puedan participar del proceso, para que realmente no tenga que inscribirte en un partido político, para ser reflejo, para ser representante del poder constituyente originario. Esa pelea es hoy día una pelea más vigente que nunca. Hoy día habilitamos un debate, pero es un debate y es una asamblea que va a ser completamente ilegítima si no cuenta con esos pisos mínimos y si no cuenta
con el empuje de la sociedad civil, del pueblo chileno movilizado, empujando dichos cambios. Y yo tengo profundo temor, y yo creo que la historia va a contar, o sea, lo vamos a aprender del curso de la historia, de que efectivamente eso haya sido simplemente un error, porque no hayamos podido avanzar en lo demás. Y podremos tener diferencias tácticas respecto de cómo se alcanza aquello, la historia también nos reconocerá como si fue un error o no, pero yo creo que hoy día todas esas fuerzas de la historia que hoy día todavía se están construyendo deben estar dirigidas a que este sea realmente un proceso constituyente empujado por y para el pueblo de Chile. Bueno, muchas gracias. Justo en el tiempo, María.